al Señor, cúbreme con tu roja sangre. Todos los días de tu vida métete bajo la sombra del Omnipotente. La palabra te dice que el que está ahí guardado será por Dios. Si tú estás bajo la sombra del Omnipotente, pues estarás guardado. ¿Sabes una cosa? Él tiene un historial muy grande de engaños y de maldades. Te va a tratar con engaño. Él lo va a hacer. Porque quiere destruirte, quiere inmovilizarte ante la presencia del Señor. Pero tú tienes que decirle, con la palabra del Señor es que se revoca los argumentos de Satanás, el diablo. ¿Sabes una cosa? Él te seduce, pero después te bota. Él sube a las personas y después, ¡pum!, las zumba hacia el suelo, las bloquea, las destruye. ¿Sabes que las personas le piden a Satanás es riquezas? Brujos, hechiceros, santeros. ¿Por qué usted cree que persiguen esas religiones llenas de maldad? Porque sencillamente lo que quieren es el bienestar económico. Pero la palabra del Señor dice que el que tiene a Cristo tiene la vida y tiene todas las cosas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nunca se da por vencido. Él va a insistir siempre en tratar de destruirte. Jamás se va a dar por vencido. Mientras estemos en esta tierra, me decía un hermano, pero pastor, ¿hasta cuándo? Eso es una lucha aquí dentro. Hasta que vivamos en esta tierra. Ponte el yelmo de la salvación y revoca con la espada del Espíritu cualquier argumento que venga Él a hacer contra ti. Es parándonos en la brecha. No se crean ustedes que este es un camino fácil. Es parándote en la brecha, luchando. Y no te creas también que es cualquier cosa. Es Satanás. Tiene poder, tiene autoridad. Pero fue vencido por el sacrificio de la cruz, dándote a ti, Dios, la victoria de vencerlo. Pero es el argumento de la palabra que debes utilizar. Por eso tienes que llenarte de ella, conocer a Dios para poder vencer. O tener el conocimiento de que fue vencido en el nombre de Jesús. Cuando tienes el entendimiento de eso, Él huirá. ¿Saben? En la madrugada yo me vi como que estaba en un poco de personas así. Yo venía caminando y viene una mujer que no era un ángel ni un demonio, estaba endemoniada así. Y esa mujer viene a donde estoy yo y me dice, cállate que no te soporto, cállate. Y yo le dije, en el poder del Señor te reprendo, demonio mentiroso, pero mientras esté en esta tierra no me voy a callar, sino que voy a hablar lo que el Altísimo me dice que he de hablar. Aleluya, gloria. Usted es un objeto de los galanteos de Satanás, ¿sabe? Porque usted está ganado para Cristo y Él va a tratar de mover a la iglesia del Señor, porque los demás ya son de Él. No lo hizo con Jesús. Con Jesús lo hizo. Quiso seducirlo. ¿Cuándo? Cuando lo tentó en el desierto. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Ha leído acerca de eso? Pues ahí se va a dar cuenta. Él también va a cortejarte a ti. Va a galantearte. ¿Sabes? Va a ir a lo profundo del infierno a buscar la mejor piedra para ponérsele el anillo de compromiso cuando tú le digas que sí. Y a veces no necesitamos decirle que sí, sino que nuestras actuaciones están diciéndole, yo soy tú. Y tú puedes estar aquí dentro de la iglesia, pero muchas veces tus actitudes y tu pecado te apartan de Dios. Y la palabra del Señor dice que el que comete pecado no es de Él. Por eso tenemos que corregir nuestras vidas mientras estemos aquí, porque no sabemos el momento de la partida. Si supiéramos el momento de la partida, estuviéramos preparados a cada instante, a cada segundo. Pero la gente está holgazaneando en el Señor, aún la iglesia de Cristo. Y eso preocupa de gran manera.
Por eso tenemos que estar ahí pegaditos. Señor, lávame. Señor, límpiame. Señor, méteme bajo tu sombra. Señor, guárdame de los dardos del maligno. Todos los días de nuestra vida. Ay, ese es extremismo. No. No, Señor, eso no es extremismo. Nosotros vivimos en un camino de salvación y Satanás va a tratar de galantearte para ganarte para su reino. Porque ya tú le perteneces al Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario y va a tratar de desplazarte, va a tratar de moverte. Por eso tenemos que estar seguros. Esto, amado, es cuestión de sentimientos, ¿sabes? Cuando tú no le perteneces o cuando tú estás bajo la sombra del Señor, nada te va a tocar. Porque lo dice la palabra, nada te va a tocar. Pero cuando tú estás tratando de caminar en las dos fuentes o en las dos aguas, ahí entonces Satanás mete su uña para desestabilizarte. Porque tiene algo para ti. ¿Sabes qué es? La fascinación. ¿Qué es la fascinación? Lo hermoso, lo que te gusta, lo que te mueve, lo que deseas. Pero eso no es más que una mentira para llevarte a un lugar caliente, pero caliente, caliente. ¿Y sabes qué es? Echa llamas de fuego. Y esa llama de fuego, ¿sabes? Es para siempre. Nunca más saldrás de ese lugar. Tienes que estar consciente de eso. Si pasas tribulaciones en esta tierra, pues allá va a ser peor, porque va a ser por toda la eternidad. Va a desembocar en un encuentro fatídico de maldad. Y te va a llevar a ese lugar tan caliente, contundentemente, si no obedeces a Dios. Amados, Lucifer quiere tu mano. Así como Jesucristo se va a casar con su iglesia. Acuérdense que Él es ¿cómo se llama? Un imitador empedernido. Y Él también quiere casarse. Él también quiere ofrecerte un anillo de compromiso para llevarte a ese lugar de tormento por toda la eternidad. Pero Jesucristo dice que tú eres su iglesia y Él se va a casar y nosotros nos casaremos con Él en las bodas del Cordero. Él quiere tu mano para ese casamiento. Él quiere que luzcas ese anillo en esa mano, porque te quiere mover y va a hacer todo lo que sea posible para enamorarte. Amados, hay algo impresionante. Él es malo, pero no te creas tú que su maldad se va a enseñar con rabo y cacho. No. Él es hermoso, ¿sabe? Es un querubín hermoso, precioso. La palabra del Señor en el libro de Génesis 4:8 dice así: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Le dijo, lo sedujo, vamos al campo. Como un buen hermano, quizás Abel pensó, mi hermano me está cortejeando, mi hermano me va a bendecir, mi hermano me está invitando al campo. Pero ¿sabes una cosa? No es la puñalada la que duele en la espalda, no, sino cuando tú volteas y bien quien te la da, que ves tú quien te está dando esa puñalada. Era su hermano disfrazado de ángel de luz, pero estaba poseído por Satanás, el diablo. Es algo triste. ¿Se dan cuenta? Eran dos hermanos. Ayer me encontré una muchacha que me decía, pastora, ella era de aquí. Y ella se fue, ella es árabe. Y ella me decía, pastora, ¿qué te opinas de lo que está sucediendo? Qué terrible esos israelitas, qué terrible. Y dije, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me vas a hablar tú a mí de Israel? ¿Quiénes fueron los que iniciaron? ¿Quiénes son los de la profecía?
¿Cuál es el pueblo del Señor? ¿Dónde está tu conocimiento? A mí no me importa que tú seas Palestina, o seas árabe, o seas lo que sea. A mí lo que me importa es que la profecía tiene que cumplirse. Y quienes atacaron al pueblo de Israel porque lo quieren hacer desaparecer del mapa fueron ellos. Y que el Señor los reprenda. Y nosotros todos los días de nuestra vida bendecimos al pueblo de Israel. Aleluya. Hay algo que les voy a decir. Que el Señor está en angustia por su pueblo. Y el Señor me decía, no puede tratar a personas como basura y adorar a un Dios divino. ¿Quién es el que hace eso? Aunque nosotros seamos adoradores, y estoy hablando del pueblo, y también se incluye todos aquellos que ministran en la adoración y alabanza. ¿Cómo siendo tú adorador del Señor pudieras tratar como basura a tu hermano? ¿Eso es una obra de Dios o una obra del diablo? Nosotros estamos aquí para amar, porque eso fue lo que hizo el Señor. Un acto de amor que vino a morir por ti para salvarte cuando tú no merecías ser salvo. Éramos pecadores, somos, y bajo la sombra de Cristo y en el poder de su amor somos libres del pecado. Si insistes, entonces déjate llamar hijo del diablo y no hijo de Dios. Porque el que comete el pecado no es de Dios, sino de Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Le quieres dar un aplauso al Señor? Amados, el Señor dice que busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. Los que de verdad tienen conciencia de salvación, conciencia de Dios. No tienen contiendas en sus corazones. Ninguna persona que le sirva a Cristo puede tener una mala actuación. Tenemos que actuar como hijos de Dios y no como hijos del diablo. Satanás es un ser que se rebeló contra Dios. Y tienes que entenderlo. Él se rebeló contra Dios. Él es real, Él no es ficticio, Él no es simbólico, porque a veces creemos que es así. El que ha tenido experiencia con el enemigo se da cuenta que Satanás es hermoso, ¿sabe? Es el diablo, lleno de maldad, cayó en oscuridad, pero no quiere decir que se te va a presentar con un estridente, ¿no es? Y un rabo y un cacho y pelos en todo el cuerpo. No, usted se equivocó. Hubo un muchacho que tuvo una experiencia tremenda. Él decía, no, ya yo estoy cansada de la miseria, ya no sé qué hacer, no quiero seguir viviendo en esta miseria. Y entonces dijo, yo voy a pactar con el enemigo, porque yo sé que hay muchos que se han hecho ricos. Y yo lo que quiero es eso, riqueza, renombre, mujeres. Y se fue a un monte que quedaba cerca de su casa, un basurero. Y ahí empezó a decir, diablo, diablo, a llamarlo. Dice que lo llamó 6 veces. Y el diablo no le hizo caso. Como 3 días después, él dice que estaba tomando en una cantina con sus amigos. Y de repente llegó un hombre en un carro muy lujoso. Y se bajó del carro con escoltas y todo. Dice, wow, qué hombre más parecido, qué bien parecido. Y se sentó con ellos en la barra. Y les dijo a él, le dijo, tengo muchos en mi mano que ofrecerte y quienes te puedan proteger. Él se quedó extrañado, no sabía qué era lo que le estaba diciendo aquel hombre. Y se fue. Cuando iba a entrar a su trabajo, se encontró el mismo hombre y le dijo a ese hombre, tengo que ofrecerte y me llamo Legión.
¿Usted se acuerda de Legión? Me llamo Legión. Mi jefe tiene mucho que ofrecerte. Después que salgas del trabajo, entonces nos encontramos para hacer negocio. Él dice que estaba asombrado, no sabía quién era ese hombre. Cuando salió del trabajo, lo estaba esperando. Y le dijo, toma lo que te voy a entregar. Le entregó un maletín. No lo abras hasta que llegues a tu casa. Cuando llegó a su casa, abrió el maletín y estaba lleno de dólares. Pero había un sobre. Dice que el sobre era pestilente, olía a muerto, una cosa fea. Pero él no abrió el sobre, él lo que abrió fue el maletín. Y dijo, esta noche me fui de farra, y agarró unas fajas de ese y se fue con sus amigos, hizo desastre, mujerió, tomó. Y después que salió, se encontró el mismo hombre que le dijo, todavía no hemos firmado el trato, tenemos que firmar el trato. Pero yo pensé que ya había pactado. Dice él, no, tienes que ser firmadito y todo. Vamos a pactar, porque eso que te comiste es parte del trato, así que no tienes cómo echarte para atrás. Y él llegó, amado, y vio el mismo diablo. ¿Sabes qué pasó? Que el muchacho tuvo temor. Su familia era cristiana y pudo clamar a Cristo. Gracias a Dios que se pudo salvar. Gracias a Dios. Pero yo he conocido quien no se ha salvado. Yo les he contado que yo conocí 3 muchachos que querían pactar con Satanás, el diablo, y se fueron a la montaña de Sorte. Y Satanás ahí mismo les dijo, te daré todo lo que quieran, solamente adórenme. Y ellos pactaron, y saliendo se mataron los 3. Él es un mentiroso. Él no es real. Él te ofrece, pero no cumple. Él te galantea, pero te abandona. Por eso tenemos que tener cuidado. O somos de Cristo o no somos de Cristo, pero eso es lo que se está moviendo allá afuera. ¿Sabes? Eso fueron las fiestas de Halloween. ¿Tú sabes cuántas personas murieron? ¿Cuántas fueron envenenadas? Busca estadísticas para que tú te des cuenta dónde estaba Satanás, el diablo. Son celebraciones del diablo, no de Dios. Es celebración de brujas. Y se hacen muchos pactos. Y eso es lo que quiere Satanás, ganarte para él y no para Dios. Así que busca al Señor mientras pueda ser hallado, porque Él te quiere desestabilizar. Como lo hizo con Jesús, lo que pasa es que nuestro Señor tenía personalidad, tenía identidad. ¿Tú entiendes eso? Jesucristo tenía identidad. ¿Tú tienes identidad? Ajá. Dios, amados, es una realidad, pero Satanás, el diablo, fue creado no como Satanás, sino como un lucero hermoso. ¿Entiendes eso? Se desvió porque Dios le dio libertad para que pudiera decidir, como nos da a nosotros la libertad de mantenernos firmes, entrar por la puerta angosta o por la puerta ancha. Dice la palabra que tentó a Jesús. Y son cosas que tienes que entender. Él te va a atacar. Él te ataca y sus ataques son reales. Y tú dirás, ¿por qué me ataca Satanás? Amados, porque eres un hijo de Dios. Una de sus especialidades es tentarte. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenía identidad, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Así sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra o tu pie en piedra. Tremendo, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo que sabe este demonio la palabra del Señor?
pero no la sabe discernir. Yo les he dicho, si lo hubiese sabido discernir, no mata a Jesús en la cruz, o no permite el sacrificio de la cruz, aunque el Señor se dio por todos nosotros. Tú eres heredero de Dios. No necesitas nada de Satanás, el diablo. Nada. Jesucristo no necesitaba nada de Él. Él nos tienta cuando tenemos cansancio y hambre. Eso es lo primero, amado. ¿Estás cansado? ¿Tienes hambre? Jesucristo estaba en ese momento 40 días de ayuno. Estaba con mucha hambre y mucha sed. ¿Qué pasó en el libro de Génesis? Vea eso, vamos a leerlo, porque les he hablado, pero nunca les abro la cita realmente. En Génesis capítulo 25, el verso 29. Génesis 25, verso 29 al 31. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Se dejó usar por el diablo, ¿verdad? Pero el otro se dejó seducir. Estaba cansado y hambriento, ¿no dice la Escritura? En esos momentos vulnerables de nuestra vida, los aprovecha Satanás, el diablo, para destruirte. Cuando estamos pasando por un problema, cuando estamos solos, cuando nos encontramos en soledad, o cuando hay una gran situación que nos agobia, cuando no tenemos alimento. ¿Dónde está? Nos sacaste para matarnos. ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde actúa Satanás, el diablo. En esos momentos de queja, en esos momentos de rabia, en esos momentos de dolor, de agonía, ahí aparece Satanás para tentar. Aquí estoy yo con un plato de lentejas. ¿Tienes hambre? Yo te lo doy. Imagínese esos olores. Las lentejitas son ricas. Esos olores, y ese hombre venía del campo, cansado, agobiado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el olor dijo: daría cualquier cosa por comerme un plato de lentejas. Y el otro que no era cualquier cosa, le dijo: bueno, ¿cómo no? Vamos a cambiártelo pues. Y los pactos hablados eran tan poderosos como los escritos. Y él pactó y le dijo: vamos a vendértela, pues no hay problema. Bueno, aquí está el platico de lenteja, pero tú sabes. O sea que lo que pasó después, en el futuro, no fue fortuito. Tenía una raíz. Había sido vendida su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Por qué iba a pelearla con Jacob si él mismo la cedió con sus palabras? ¿Te das cuenta? Y esa es la disputa de hoy día, los dos hermanos, que después apareció en otro y en el otro, pero es la misma disputa, la pelea de dos hermanos. ¡Qué cosa! Amados, tengamos cuidado quienes somos en el Señor, quienes realmente somos. Cuando te sientas cansado, atribulado, dolido por cualquier situación, levanta tu mano y dile: gracias, Señor. Así como dijo Job: Señor, si tú me mandaste lo bueno, no me vas a mandar lo malo. Dios no le manda lo malo a nadie, pero todas las cosas se mueven con un propósito en tu vida. A veces no entendemos ese propósito de Dios, pero Dios nos quiere bendecir. Cuando te sientas solo, dile: gracias, Señor. Cuando te sientas triste, gracias, Señor.
Lleva todo a los pies del Señor. Cuando te pase algo, aunque te duela, aunque te reviente el corazón, dile gracias, Señor. ¿Y sabes qué estás haciendo ahí? Sometiéndote a Dios y resistiendo al diablo. Él quiere mostrarte que tú no tienes identidad. Identidad, ¿qué es una identidad? Una cédula, saber dónde nacimos, saber de quiénes somos hijos, saber quiénes somos en la vida. Eso es identidad, quiénes somos en el Señor. Jesucristo lo sabía, Él era el Hijo de Dios. Y su vida y su eternidad no estaba en esta tierra. Por eso cuando vino Satanás, ¿usted cree que él no podía convertir el pan en pan, las piedras? Tenía poder para hacerlo. Es tremendo. Él tenía poder. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es muy peligroso no tener o dudar de tu identidad. ¿Sabes lo que hace el diablo? Estás en esa iglesia, cuidado. Ay, no, esa iglesia es de gente mala, esa iglesia es de una mujer, esa iglesia estás en una falsa enseñanza, estás en esto, estás en el otro, estás equivocado. Y cuando tú dices, ¿será verdad? Ay, ¿será verdad que estoy en...? ¿Eso qué es? Falta de equilibrio, falta de identidad. No sabes dónde estás parado, no sabes lo que quieres de la vida. Y eso no es lo que quiere el Señor. Él quiere que tú seas una persona bien parada. Él quiere que tú sepas hablarle a Satanás y refutar sus argumentos, así como lo hizo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Él. ¡Aleluya! No te des por vencido. La tentación es una necesidad, amados, que Satanás ve en el hombre. Una necesidad física. Y sabes, y es un deseo. Física por lo que tú quieres. Tú quieres dinero. Queremos vivir bien. Queremos todas las cosas. Eso es físico. El mental, el deseo viene de aquí. Y Él sabe qué es lo que tú deseas aquí en tu cabeza. ¿Entiendes? Él sabe cuando eres una persona débil, que no fornicas con la mujer ni la adulteras, sino que lo haces aquí. Él sabe que tú eres débil y que te gustan las cosas. Y sabes lo que va a hacer, lo va a traer a lo físico y vas a caer, porque Él lo que quiere es eso. Él no te va a poner cosas en el camino que tú no quieras. Él te va a poner lo que te emociona, lo que te agrada, y que tú lo ves como algo normal. Porque hoy el hombre ve como normal esas situaciones de las fiestas estas donde celebran a Satanás, el diablo. ¿Por qué no vienes a celebrar una vigilia con el Señor? ¿Por qué no te gozas con Dios? ¿Por qué tenemos que...? Y hay hermanos cristianos que permiten que sus hijos participen de esto. Y esto no es más que adoración a Satanás. Y no diga que yo soy extremista, es la realidad. Porque si vamos a buscar el trasfondo de aquello, nos vamos a dar cuenta que realmente es a Satanás a quien adoran. Y mucha gente lo está haciendo, ¿sabe? Mucha gente en Estados Unidos, iglesias completas, disfrazadas con telarañas, murciélagos. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Eso no es santidad. ¿Usted entendió? ¿Cuántos de aquí celebraron Halloween? Diablo es malo, él es malo. Muchos, amados, muchos de nuestros deseos nos parecen normales. Esto me lo dijo el Señor, vean. Y bueno, pero deben ser satisfechos en la forma correcta y en el momento oportuno, porque no todas las cosas que nosotros hacemos son malas todo el tiempo. Hay momentos y ocasiones que pueden ser malos o pueden ser buenos. Y he hablado siempre acerca del rey Saúl. El rey Saúl llamó Dios al profeta y le dijo: mira, Samuel, vete casa de Saúl y dile que yo voy a entregar a los enemigos. Así mismo como está sucediendo, hay guerra de Israel.
el Señor habla con sus gobernantes, con los reyes. Y les dice, estas son las estrategias. Yo me acuerdo de un militar que estaba aquí, que era ¿cómo se llama? El primer ministro, el de aquí de las Fuerzas Armadas, que ahorita es Padrino López. Él tenía ese cargo, a él le dieron ese cargo. Pero cuando se identificó como cristiano, amados, eso le hicieron la guerra hasta sacarlo, lo vejaron, lo humillaron, lo maltrataron. Y sabes una cosa, mientras en el poquito tiempo que él estuvo, lograba las cosas a través de las rodillas, doblando sus rodillas delante del Señor, y le hizo Dios descubrir tantas cosas. Lo llevaba directamente donde estaban las cosas malas y él las descubría, y eso fue lo que pasó. No les agradaba el hombre porque sabían que Dios hablaba a su vida, y lo sacaron con vejaciones y humillaciones. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón no crea recibir del diablo plumas. Llegará el momento en que le va a dar la estocada, aunque lo enamore, pero usted tiene que saber que solamente por ser hijo de Dios va a tener tropiezos. Si a él lo rechazaron, usted piensa que va a vivir una vida libre y tranquila. Líbrese en el Señor, pero va a ser atacada. Por eso usted todos los días de su vida tiene que meterse bajo la sombra del Omnipotente y reclamarle a Dios las promesas. El Señor dice que no se iba a dormir. Acuérdense, el que guarda Israel, no, pastor, el que guarda Israel, no, nosotros somos sus hijos también. Y Él igual, esas promesas son para sus hijos. Nosotros estamos siendo guardados por la misericordia de Dios. Active esa misericordia de Dios con sus palabras, y Dios inmediatamente va a tomar lo que usted le está exigiendo o le está pidiendo, y va a cumplir, y le va a proteger y le va a guardar. No importa cuál sea la crisis, no importa cuál sea el problema, Él está ahí para defenderlo a usted como su hijo. Aplauda al Señor. ¿Y qué hizo Saúl? Algo bueno, no lo hizo malo. Le he hablado de esto en otras oportunidades. Él no hizo algo malo. Él sabía que tenía que ir a la guerra. Y el pueblo de Israel, cuando iba a la guerra, primero ofrecía sacrificios a Dios, ¿verdad? Y Dios les daba a los enemigos, los ponía a sus pies, los vencían. Era una manera de decirle, Señor, no queremos ir solo, ve con nosotros. ¿Qué pasó con esto? Que vino Samuel, y a propósito, porque hay cosas que pasan que nosotros pensamos, amados, que se tardaron en el Señor. El Señor no se tarda ni se adelanta, pero había un propósito en esto. Y a lo mejor se consiguió un árbol y se escondió detrás del árbol para ver cuál era la reacción de Saúl. Y Saúl caminaba de aquí y de allá. ¿Cuántos son impacientes aquí? Caminaba de aquí y se devolvía, y caminaba. ¿Y cuándo irá a llegar ese profeta? ¿Y cuándo irá a llegar ese profeta? Señor, ¿cuándo va a venir el profeta? ¿Saben lo que hizo? El arbitrario. Yo no sé si usted se ha conseguido una gente en la vida arbitraria. Y tráiganme la leña, vamos a hacer el sacrificio. Y se puso a hacer el sacrificio por el sacerdote. Hay cosas que nosotros no debemos hacer, ni adelantarnos. Eso le correspondía al Samuel, no a Saúl. Él era un rey que se iba a la batalla. Lo del sacerdote es del sacerdote, y lo del rey era del rey. Y cometió el error y empezó su caída delante del Señor. Era algo bueno, no era, porque a juro se tenía que hacer el sacrificio, pero no era el momento, ni tampoco era la persona que debería ofrecer. Y se contó como malo, y fue parte de su maldición y de su caída. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios es perfecto. Dios es perfecto. Hay gente que quiere hacer lo del pastor. Quiere hacer, ¿cómo se llama? Las actividades del pastor. Y se adelanta y soy yo. Y aparece. Y aparece en todas partes. Y el pastor no sabe nada. Ocupando el lugar que no le corresponde.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No adelantarnos ni atrasarnos. En el Señor tenemos que ir caminando poco a poco, oyendo la voz de Dios y no la voz del diablo. Amén. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Ajá. El hecho de que algo no sea malo, fíjense ustedes, parece una contradicción, no significa que no sea bueno. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Era bueno, pero era malo, porque no era él. Y así pasaron muchas cosas en la vida. Pasó David cometiendo el error. Pasó el hijo de aquel rey que quedó como rey luego, que en vez de llamar a los ancianos, llamó. Y estaba escrito que tenía que hacerse a sí mismo, pero no eran las personas indicadas ni el momento correcto. Es algo tremendo. Pero ¿quién te desvía a hacer las cosas incorrectas? Satanás, el diablo. ¿Entiendes eso? Él nos inclinará a hacer lo malo y que atendamos a nuestros legítimos deseos para que te apartes del camino de Dios, que es el camino correcto. Él te va a sembrar en el corazón la inquietud. Ahí es donde tú debes saber cómo debes reaccionar. ¿Tienes identidad? Tú no vas a oír nunca la voz de Satanás, el diablo, sino la voz de Dios. Satanás tentó a Jesús. ¿Sabes dónde? En el orgullo. ¿Y tú sabes lo difícil es? Cuando te tratan en el orgullo. Ahí zapateas y tratas de. Pero Jesucristo no hizo nada. Si eres el Hijo de Dios, claro que eres el Hijo de Dios. Tenía identidad, él sabía quién era. Pero a ti te dicen, si eres cristiano entonces, y ahí es donde tú zapateas. Si soy cristiano, ¿y qué? Así somos. Sí somos cristianos. ¿Y por qué no somos cristianos? Pero la otra persona quizás te está preguntando porque algo vio que no era. Y tú en tu soberbia, que no debe haber en el cristiano, contesta de esa manera. Si eres el Hijo de Dios, qué peligroso, ¿verdad? ¿Quién decidió guardarte? Fue el Señor. Pero tienes que estar ahí pensando cómo vas a hacer. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él pretendía que Jesús pusiera a prueba a Dios. Y cada vez que tú tienes esa actuación, tú estás pretendiendo poner a Dios a prueba. Y tú tienes tú mismo que tener una reacción delante de la vida, delante del Señor o como persona, no dejándote desviar del camino. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hace Dios, lo hace por amor. Por amor. Y eso es lo que quiere Dios enseñarte. Que si haces algo, lo hagas por amor. Que si tratas de ayudar a alguien, lo hagas por amor. Que si tratas de corregir algo, lo hagas por amor. Que todo lo que hagas, lo hagas por amor. Eso es lo que quiere Dios. Pero Satanás te engaña. Satanás tentó al Señor en la lucha por el poder, ¿saben? El poder y la gloria. Él sabía que Dios tenía gloria y para él, tú sabes que el poder no es tuyo, sino el de Dios. Y hay muchas personas que trabajan predicando la palabra. Nosotros hemos visto milagros desde que comenzamos, tremendo. Hemos visto mujeres pariendo, hemos visto sanidad de columna, hemos visto brazos torcidos que se enderezan, hemos visto de todo. No tenemos un libro de registros, no tenemos nada. Hay milagros que después en la vida alguien viene y me dice, pastora, ¿te acuerdas cuando el Señor? Porque los milagros no son tuyos, tú los hiciste. Tú solamente fuiste un florero, ¿verdad? O un envase como ese contenedor de ese aceite. ¿Lo entendiste? Y entonces, después que éramos así, que nos daba pena todo y miedo, ahora andamos así, con el pecho como la paloma. Porque Dios me enseñó. Porque, ¿sabes? Yo fui a predicar una campaña y se sanaron no sé cuántos. Y se levantó. Yo fui a predicar una campaña.
¡Wow! ¿Y qué le pasó al hermanito? ¿Qué le pasó a la hermanita? Se le subió el pecho con un milagrito que el Señor hizo para probarlo. Y resulta ser que cayó en la seducción de Satanás, el diablo. Y sabes que los hermanos mismos son causantes del orgullo de los predicadores. Oye, hermano, lo hiciste bien. Lo hiciste bien, hermano, lo hiciste bien. ¿Cómo lo hice, hermano? ¿Cómo lo hice? Bien, hermano, wow. Eres un tigre. ¿Y sabes qué? Wow, hermano, qué tremendo. ¿Y después qué le pasó al hermanito? ¿Y qué le pasó al hermanito? Ay, el hermanito cayó en fornicación, cayó en adulterio. Ay, pobrecito el hermanito. ¿Qué le pasó? Hermanos, tengamos cuidado con eso. No es alentarlo. Los premios y las congratulaciones vamos a dejárselos allá afuera. Aquí nosotros servimos a Dios por amor. Amén. Vea Mateo, vamos a seguir en Mateo, capítulo 4, verso 15 al 17. Dice así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz vino a los hombres. ¡Qué bendición! Ya no tienes por qué dejarte mover por Satanás. Pero él se viste de ángel de luz. ¡Ay, qué linda la Teresa de Calcuta! No estoy en desacuerdo. Hay mucha gente que son católicas, mujeres, gente del mundo que son tan dadivosas y tan llenas de gracia. Pero amados, mire después lo que se descubrió que estaba por debajo de toda esa humildad. ¿Por qué? Porque los que son movidos por ellos mismos los agarra Satanás. Pero los que son movidos por Dios, amados, hacen las cosas como las hizo el Señor. Fue a la cruz por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso fue como, yo creo que les conté eso del hermanito Gedeón, ¿verdad? Que fue que era un ateo. Viene un hermano de esos hermanos que predican la palabra, como Idania, como Efrén, como toditos esos que andan, como el hermano Giovanni, que andan llevando tratados por donde quiera. Ahí tengo tratado bastante, llevando tratados. Y entonces cuando le lleva una Biblia, una de los Gedeones le entrega una Biblia y le dice: yo soy ateo, no necesito eso. Y le dice: pero es una Biblia, chico. No, eso no lo necesito yo, pero si me la das, me la fumo, porque las hojitas son suavecitas. Y él le dijo: está bien, fúmatela, no hay ningún problema. Pero hay algo que te voy a decir: cada vez que te vayas a fumar una hojita, léela primero. Ese es un pacto. ¿Estás de acuerdo? Soy un hombre correcto. Entonces vas a leer. Sí, la voy a leer. Dijo: me fumé Génesis, pero eso fue después, porque tú sabes que pasaron los años y el pastorcito que le dio la Biblia fue a una iglesia, y cuando vio: ¿y qué hace ese hombre allá? ¿Qué hace ese hombre allá? Era el pastor de la iglesia. Y cuando él lo vio, dijo: Dios, qué grande eres, tanto que te he buscado. Ven acá, pasa para acá adelante. Y dijo: este fue el hombre que me regaló el Nuevo Testamento que me fumé. Quiero decirte, pastor, quiero decirte algo.
Lo tengo aquí desde hace muchos años. Me fumé Génesis, me fumé Éxodo, Levítico, me fumé Deuteronomio, pero cuando me fumé Mateo, me fumé a Pedro, me fumé a toditos. Pero sabes una cosa, cuando llegué a Juan, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénico, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No me lo pude fumar, man. Ahí entendí toda la palabra, y toda esa palabra me vino a mi cabeza y me convertí de corazón, y ahora soy pastor. Satanás se viste de ángel de luz para convencer. Hermanos, hay hermanos dentro de la iglesia que todo lo que diga Dios, ay, qué bueno, él me habló de Dios, y son tan inocentes. Yo recuerdo una hermana, que esa hermana era el Señor en visión me dijo, rescata a mis siervas. Y pasaron años, y después de años fue que las conocí. Unas mujeres árabes. Y fue algo tremendo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer era tan buena, que estábamos en ayuno. Y ella dice, no, pastora, yo todavía estoy en el ayuno del Ramadán. ¿Qué? ¿En el ayuno de qué? ¿Cómo tú vas a estar? Tú estás ayunando para el diablo, tú estás loca. Pero, amados, era tan buena que ella decía que eso no es nada malo, ellos lo hacen. Pero ¿para quién ayunas, muchacha? Y eso fue, madre, años y años y años para sacarle esto del corazón. No sé si todavía lo hará, ella vive en Brasil ahorita. Pero era algo tremendo, era una costumbre tan grande que ellos practicaban y ella no quería dejar de hacer, adorando al diablo. Y un día ella, todo el que le decía, ella me lo traía para acá. Todo el mundo que yo soy profeta, que yo no sé dónde los encontraba, hermana, pero ella los traía. Y un día viene y me dice, pastora, te traje aquí, el señor este que está al lado, él es profeta, él es pastor. Y yo hablando con ella, y digo, ajá, y mire, ¿cómo estás tú y esto? Él es pastor, él es pastor. Y yo pasé de largo, ya no le hice caso y me monté aquí a predicar. Bueno, esa mujer se enfureció porque yo no pasé a saludar al hombre. Hermanos, qué tremendo. Dios me habló a mi corazón. Él decía que traía un mensaje para los jóvenes, porque hay un tema. Hay una mujer por aquí también en una iglesia que dice que tiene un mensaje de Dios para la gente de la iglesia. Y entonces yo soy un payaso. Yo estoy pintando la pared. ¿Ah? Si Dios le va a dar un mensaje a través de su pastor, yo no desestimo la profecía, pero ¿qué profecía? Al otro día se me apareció en la casa con este hombre, y yo le dije al hombre, el Señor me habló a mi corazón y le dije, tú no eres el profeta del diablo que está destruyendo iglesias. Así, yo no conocía al hombre. Ay, no, yo no. Ah, bueno, el Señor me está diciendo que eres un profeta del diablo. Tú le dividiste en la iglesia fulano, fulano y azutano. Ella se quedó muerta. Le dije, le agradezco a usted, no me esté trayendo gente a mi casa. Se lo agradezco en el nombre de Jesús. Y menos a diablos como este. Pasó el tiempo. Pasaron como 10 años. Y un día estoy yo ministrando allá en la otra iglesia. Y de repente yo vi un hombre bien vestido, bien acomodado, y se me sienta en el primer puesto. Y todos los ujieres decían, pastor, ese es un pastor profeta, él es un pastor profeta que vino a saludar, es un pastor profeta. Y yo estoy predicando, y de repente yo digo, Dios mío, pero este hombre yo lo conozco, ¿quién será este hombre? Señor, yo creo que conozco a este hombre. Y entonces resulta ser de que de tripas a corazón le digo, hermano, por favor pase pues para que te presentes. Pero cuando el hombre va acercándose, el Espíritu Santo me dice, vele la cara y dime quién es. Y cuando yo le voy a entregar el micrófono, le hago así, le digo, sabes que eres un diablo y has tratado de engañarme, pero a los hijos de Dios nadie los engaña. Que el Señor te reprenda ahorita, porque yo misma me comprometí, vas a saludar a la iglesia, pero ten cuidado con lo que dices. Hermano, ay Dios mío, el Señor me pone a mí en unos aprietos terribles.
Y el hombre estaba así temblando con el micrófono. Buena, yo vengo de no sé dónde, estoy a la orden. Y eso fue lo único que dijo. Y se sentó. Al diablo hay que llamarlo diablo rapidito, ¿sabe? Porque si usted no lo llama diablo, le enreda a todo el mundo, se los acaba. Porque hay gente que no tiene identidad y son movidas por cualquier cosa. ¿Sabe? Los peces no muerden el anzuelo que no tenga cebo. Ellos tienen que ser cebados. Lo mismo la mente no admite cosas, amado, que no le vayan a producir un error. El que piensa aquí mismo, su voluntad es el pecado, su voluntad es cualquier cosa, despídelo rápido, porque es porque usted cometió un error. Solamente de permitir que entrara sin crucificarlo. Porque cuando viene el pensamiento malo, inmediatamente tú tienes que crucificarlo en la cruz y lavar tu mente con la sangre del Cordero. Y eso es suficiente, ¿sabes? Y el Señor te libra de todo mal. Satanás se disfraza para apartar a familias, para destruir iglesias, para acabar con matrimonios. Él lo hace y se disfraza de mejor amiga, de mejor amigo, para que usted sepa. Y ahí te zumba la zancadilla. No solamente son amigos, muchas veces es la familia. Y tú tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque la palabra del Señor dice que dentro de la iglesia hay cizaña y hay trigo. Por eso tienes que tener cuidado. Y les he dicho, no empiecen a buscar con una lupa a ver cuál es el trigo y la cizaña. Sencillamente ore por eso. Pero cuando le venga la prueba, dele la gloria a Dios. Y no diga me voy, sino permanezca y refute el argumento de Satanás. Ajá. Él te va a tender la trampa. Te dije, va a buscar la mejor piedra en las profundidades del infierno para ponérsela a tu anillo. El diamante se consigue en el carbón, donde está bien calientico, y te la va a traer y te la va a enseñar. El propósito es destruirte. Satanás se goza porque lo movió a usted. Cuando lo mueve, porque él allá afuera mueve a todo el mundo y para ellos es nada. Lo tremendo es que lo mueva a usted. Y aunque estés dentro, puede ser un pecador movido por Satanás, el diablo. Qué lástima. Y usted debe admitir que está bajo el dominio de Satanás cuando obedece a lo que él indica. Somos cristianos, pero somos chismosos. Somos cristianos, y para mí no son cristianos, son cristinos con el apellido Lucifer. Esa es la verdad. Pero no puede ser que una persona sea intrigante, mal hablada, respondona, rabiosa, sin amor y diga soy un hijo de Dios. Por Dios, eso no es así. Porque el que practica el pecado, te lo vuelvo a repetir, no es de Dios. Él está cantándole una canción maravillosa. Fíjese, una canción que dice: calla, pecador, no llores más. Antes que mueras te voy a bendecir con un infierno calientico y resplandeciente, pero no de luz, sino de fuego. Y te va a seducir, porque ese es su trabajo. El mundo entero pondrá a tus pies. Y no te preocupes ni por el juez ni por el tribunal donde vas a ser juzgado. Solamente vas a ser juzgado cuando eres movido por Satanás. Nosotros somos hijos de Dios, pero el que practica el pecado va a ser juzgado. Te dará fortaleza, te dará riquezas. Nunca serás el mismo. ¿Por qué no vas a ser el mismo? Porque una persona cuando tiene riquezas cambia su forma. Amados, tiene un ministerio y tú ves el hermanito, yo lo he visto y lo he practicado. Y aquí mismo en la iglesia, hermanitos que no tienen nada y de repente tú le das la llave de algo. No, hombre, hermano, ¿para qué más? O tú le dices: hermanito, ven acá, vamos a ungirte aquí. Mira, amados, qué terrible es el diablo. Inmediatamente se les olvida la identidad que tienen como hijos de Dios y cambia su forma. Por eso te digo que mientras Dios te dé
sé más humilde y más sencillo de corazón. No, yo soy el pastor. Me acuerdo una hermana que me decía, yo me llamo fulana de tal, me gritó. Y yo le dije, yo soy la pastora, ¿y qué? ¿Y qué? Decía yo soy la pastora, ¿y qué? Yo soy fulana y a mí tienen que respetarme. Y a mí, yo soy la pastora, ¿y qué? Es algo tremendo. Tú de repente te dan un cargo y es como que te dieron, toda la responsabilidad de los hombres en tu mano. Es algo increíble. Los cristianos, mientras tengan más, acuérdense, para abajo deben crecer, no para arriba. Para abajo deben crecer. Me decía una pastora, eso es una herejía. Los cristianos no pueden crecer para abajo. En tu orgullo y en tu vanidad debe morir para entronar en el centro de tu corazón a Cristo. Porque si tú no mueres, entonces Él no va a vivir en ti. El que va a vivir en ti es Satanás, el diablo. ¿Entendió? No veo gente que de repente, hay un puesto en la alcaldía o en la presidencia. Ya, esa no es la misma persona. Puede ser tu hijo. Y después, mamá, no tengo tiempo. Tú sabes que mi tiempo es oro. Eso pasa, ¿verdad? No hay tiempo para atendernos, no hay tiempo para nada, porque es una posición diferente, pero una posición de hombre. Nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios son sencillos de corazón, son dulces. Y los arrogantes, tú ves hermanos aquí en la iglesia que son así y te ven así. No hay, o ya se sanaron, todos somos hermosos. Ya se convirtieron. No me he dado cuenta, creo que se convirtieron. Tenemos que convertirnos al Señor, ¿sabe? Y convertirnos al Señor es saber que todos somos iguales delante de su presencia. Aquí no hay uno más grande que otro, aquí todos somos iguales. Tengas real, no tengas real, seas quien sea, eres en el Señor una sola persona, una misma persona. Aleluya. Y para terminar, hermano, suéltate de la mano del maligno y agárrate de la mano de Dios. Y cuando esto haga, tu eterno enamorado, Él va a tratar, no te creas tú que Él te va a soltar así nada más. No, Él no es de esos que tú lo vas a echar a un lado y se va a quedar quieto. No, Él te va a galantear. Él va a buscar la mejor piedra, las mejores flores, el mejor encanto para seguirte galanteando. Y ahí es donde tú tienes que hacer lo que dice la palabra. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Someteos al Dios de la gloria. Señor, tú eres mi príncipe, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre. Él no tiene cabida en mi vida, porque sé en quién creí, el que me redimió para siempre y que vivirá en mí para toda la eternidad. ¿Eres esposa del Cordero o no? ¿Qué es lo que te regaló el diablo cuando decidiste por Cristo? ¿Te decidió drogas? ¿Te decidió rameras? ¿Te dio riquezas? ¿Qué te está ofreciendo Satanás, el diablo? Repréndelo con tiempo. Dile, no tengo necesidad de nada de eso, porque el Dios de la gloria dice que todas las cosas fueron puestas por debajo del estrado de mis pies. Y cuando tengas esa conciencia de Dios, entonces la bendición de Dios fluirá. No solamente el que sanes enfermos o que ganas almas para Cristo, sino también todo lo que sea necesario para el desarrollo de esta vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.